Y muchas gracias a Pepe por la organización, a Pepe Moraga por seguir al pie del cañón estos 14 años, que yo creo que tiene mucho mérito la constancia, como siempre se dice. Estas cosas a veces se empiezan entre amigos, se empiezan con mucha ilusión, pero la constancia a lo largo de los 14 años yo creo que es una cosa meritoria y de valorar. Y muchas gracias también por seguir considerándome después de que emigré de Córdoba, aunque fuera cerca, y a tierras casi cordobesas como son Málaga, que la tenemos un poco invadida. Y bueno, pues sin más voy a empezar a hablar de lo que he titulado Motivación y gamificación en el aula de Geografía e Historia. Particularmente va a ser, os voy a contar una experiencia de gamificación sobre la asignatura de Historia del Mundo Contemporáneo para primero de bachillerato, aunque es bastante válida para cuarto de la ESO también, podría ser, ¿vale? Así que os voy a compartir una presentación que os he preparado para acompañar. Eh, se ve, ¿verdad? Sí, Muy bien. Bueno, pues a ver, aquí, sí. Bien, pues bueno, esta combinación, ya veis, de Heródoto, no sé si se ve el puntero también de mi ordenador, no sé si veis dónde señalo, ¿se ve? sí, se ve también, sí. Bien, gracias. Con este juego tradicional que todos conocemos, que es el quién es quién, y este es el instituto en el que me encuentro, un instituto del oeste de Málaga, un instituto que hace 5 o 7 años tenía unos 500 alumnos. Entonces yo pensé que era un tamaño asequible, un tamaño bueno para conocer a todo el mundo y tal, y lo puse de los primeros que pedí. Lo que yo no sabía es que en los últimos 5 o 7 años el instituto se ha doblado, y esto es lo que está ocurriendo en Málaga, una gentrificación y un aumento de la población enorme aquí en la costa. Y esto, aunque está en el límite del oeste de Málaga, muy cerca ya del río Guadalmedina, pero este instituto, pues, y esta zona entera están subiendo los precios y está creciendo un montón la población. De tal manera que el IE Fernando de los Ríos, que está preparado para unas 500 personas, de repente tiene más de 1000 alumnos, con lo cual tenemos como 6 aulas prefabricadas, que vosotros sabéis, aulas prefabricadas que empiezan como temporales, pero finalmente se convierten en aulas permanentes, ¿no? Durante muchos años, y no se sabe por qué no se construye otro instituto y no se dota al instituto de otros medios, ¿no? Así que bueno, un instituto muy masificado, y eso unido al COVID también, a los protocolos COVID, pues ha hecho de este instituto que hay una regla muy rígida, y la verdad que todos los alumnos lo siguen, la dirección funciona muy bien, el alumnado es de clase media o media alta y se pueden hacer bastante bien experiencias como estas, de tal manera que igual te vas de excursión con ellos y te encuentras a los niños hablando de genética o hablando del franquismo o algo así, niños de segundo de la ESO. Así que la verdad que es un público agradecido, eh, dentro de que hay un poco de todo, ¿no? Bueno, pues en los últimos años, o mejor dicho, realmente desde que yo era alumno, yo recuerdo a mis profesores utilizar estrategias como el cine o quizás más recientemente los juegos de mesa para hacer asequibles las ciencias sociales a los alumnos. Y incluso hemos visto en Twitter cosas muy originales, como gente que retransmitía en tweets en tiempo real a lo largo de meses la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, ¿no? Así que estamos en un gremio que es muy agradecido y que siempre está, pues, inventando cosas nuevas, ¿no? No hay más que ver, por ejemplo, esta cantidad de juegos que están surgiendo para Córdoba, como por ejemplo aparece una serie nueva y enseguida hay profesores que están realizando nuevas actividades en torno a eso, o este juego de los patios, por ejemplo. En fin, hay una infinidad de juegos de mesa. Yo el año pasado utilicé uno que se llama Timeline, que lo tengo aquí, pero la edición que se compra del Timeline es una edición que no se adapta a la programación, no se adapta a lo que damos en clase. Así que tuve que fabricar mi propio timeline, en este caso que tenéis aquí delante, de la Primera Guerra Mundial, pero lo tengo también de la Segunda, del Renacimiento y de Al-Ándalus también. Y junto a ese tenéis otro que se llama Símilo, que es un juego también de adivinar personajes con unas cartas preciosas. Bueno, en el caso de la Guerra Fría, de la que hablaremos hoy,
pues el juego más famoso de todos es este que se llama Twilight Struggle. Sería algo así como una contienda o lucha en el crepúsculo o algo así. Es un juego que el defecto para las clases, como le pasa a muchos de estos juegos, es que tiene muchas reglas, una cantidad grande de reglas. A veces se necesita en alguno de estos juegos un maestro que guíe el juego y, y luego que son partidas muy largas y no se pueden llevar a cabo en horas de clase. Algo parecido le pasa al juego mucho más nuevo, Budapest, Días de Ira, que a mí me gusta mucho. Además, yo estuve dando clase 4 años en Hungría y cuando hablo el juego y veo el mapa de Budapest, pues me encanta. Lo que pasa es que de nuevo, pues hay que aprenderse muchas reglas, el número de jugadores está limitado y el tiempo que tenemos en clase también está limitado. Un poquito más asequible para partidas de clase sería este Telón de Acero, que es muy pequeñito, es así casi de bolsillo, no tiene tablero prácticamente, son realmente solo las cartas. Os lo recomiendo, ese Telón de Acero está muy chulo para la Guerra Fría. Pero claro, son juegos que al final nos sirven más a nosotros para nuestro tiempo libre, que nos gusta y somos curiosos para investigar estas cosas, que para dar en clase, ¿no? Para las clases, por ejemplo, encontré esta gamificación que está online, la tenéis en ese enlace. Como ya sabéis, siempre Pepe Moraga pone luego a disposición tanto los vídeos como los enlaces y las presentaciones, así que en mi presentación ahí tenéis el enlace si a alguien le interesa a esa gamificación de la Guerra Fría. Pero quizás era porque cada maestrillo tiene su librillo, pero a mí también me pasaba que me resultaba que no se adaptaba exactamente a mi clase, a la manera que yo doy la clase, con lo cual pues me decidí una vez más a hacerme una gamificación diferente para la Guerra Fría. Así que, bueno, pues siendo nosotros más profesores que historiadores, pues yo me puse a pensar, a ver, ¿qué es lo que a mí me interesa para una clase? Digo, pues me interesa un acercamiento a la historia, darle a los alumnos unas herramientas para sumergirnos en la historia. Me interesa que sepan que la historia es maestra de vida, ¿no? Como se suele decir, un repositorio de ejemplos de vidas de personas como nosotros. Me interesa que los alumnos sepan que se note que me gusta la historia, quiero contagiarles el entusiasmo. Me interesa también que cuando les enseñe ellos participen y que sea una enseñanza social, pues colaborativa, pero luego yo necesito tener evidencias de aprendizaje, es decir, yo tengo que ponerle una nota. Y necesito también, aunque no se diga mucho y parece una tontería, pero necesito cosas que se puedan hacer en 50 minutos, porque esa es nuestra limitación. Así que me puse a pensar en elaborar estas cartas y por el camino, pues de cara a esta charla, estaba pensando en la motivación, porque en estos días me dijo una profesora compañera de matemáticas, delante un grupo de alumnos, me dice el otro día, claro, es que la historia es más fácil que las matemáticas. Digo, coño, me sentó fatal, ¿eh? ¿Os podéis creer? Me sentó fatal y además me lo dijo delante de los de mi tutoría. Yo pensaba, digo, vete a los de tu tutoría a decírselo, ¿no? Pero, y le dije, pues no, no es más fácil, sino que igual nosotros estamos haciendo todos estos esfuerzos para facilitar la asignatura. Es decir, hacer historia es otra cosa, pero cuando damos clases, pues sí que podemos indicar a los alumnos por qué es útil para la vida saber historia. Y yo creo que yo me he encontrado con alumnos que no les gusta la historia y me lo han dicho tranquilamente porque yo les doy esa confianza. Puede no gustarte la historia, pero yo creo que a nadie se le escapa para qué es la historia. La historia es un repositorio de ejemplos de vida, una manera de entender el mundo actual y por qué es así el mundo hoy y por qué lo ha sido en otras épocas, ¿no? Así que, bueno, aquí entraba un poco la necesidad de la motivación, porque tú puedes entender para qué sirve la historia, pero puede ser que no te interese. Así que me hice una búsqueda y encontré, por ejemplo, pues este librito, es como un libro o un artículo muy largo, de Inmaculada Junco Herrera, La motivación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Paralelamente estuve buscando, la verdad, no es una investigación académica, pero estuve buscando podcasts, estuve leyendo lo que caía en mis manos y en mis oídos, ¿no? En iVoox y en Spotify sobre motivación. Y bueno, este me pareció interesante. Esta Inmaculada Junco Herrera recoge que el aprendizaje no ocurre si no hay motivación.
esto tenía sentido para mí porque no sé si conocéis las teorías que se manejan en lengua, en enseñanza de lengua. Stephen Krashen, por ejemplo, habla de la teoría del filtro afectivo. Es decir, tú no aprendes si no es de alguien que te cae bien o que te gusta. Así que tú necesitas tener cierta motivación y necesitas que te guste la persona. Si no ponemos un filtro afectivo, porque no queremos tener como modelo a esa persona. Sería un modelo en negativo, a lo mejor lo que estaríamos dando. De la motivación, la clásica también que habréis oído es que existe una motivación intrínseca y otra extrínseca. Y también en el alumnado existe la motivación de las notas, esa motivación del rendimiento y la del aprendizaje. Y ella distingue, pues, dentro de esto, motivaciones extrínsecas que vienen del medio exterior, pero de esas que vienen del medio exterior, fijaros que literalmente dice motivaciones provocadas. Gracias al arte del profesor, esto lo dice ella literalmente, el arte del profesor y al aparato didáctico que ha sabido movilizar. Y luego habla de unas motivaciones que sí son intrínsecas, que serían las intencionales de la voluntad del propio alumno. Bueno, esto era muy interesante, no me quedaba muy claro cómo, si se podía provocar esta motivación, así que seguí leyendo y más adelante ya da la siguiente receta. Dice, en un momento dado, dice, el docente puede lograr altos niveles de motivación si conoce muy bien el tema a tratar, combinando teoría con práctica, enseñando habilidades para resolver problemas, incentivando la participación, evaluando de forma comprensible y que los alumnos perciban como justa y usando el diálogo y la interactividad. Y ya me fue pareciendo mejor esta receta, pero al mismo tiempo yo tengo todos los días padres de tutoría que es que se flagelan porque no hay manera de motivar al alumno, ¿no? Y que me vienen contándome, pues, qué puedo hacer para que mi hijo se motive, ¿no? El hijo prácticamente me lo retratan con una corona de espinas, sufriendo, como que su hijo cargase una cruz hacia el Monte Calvario. Claro, ese Monte Calvario es la historia, ¿no? Somos nosotros. Eh, bueno, pues para esos padres realmente y para muchas personas es un misterio saber por qué se sienten apáticos, no tienen ganas de nada, no les gusta nada, cómo motivar. Siempre tenemos un número de alumnos por clase que no tienen motivación. Y bueno, frente a esto es verdad que yo tampoco tengo la solución. Como buen misterio, yo diría que nos queda eso, el rosario, y yo diría que de los misterios es uno de los misterios dolorosos, este de la motivación. Pero lo que sí que podemos hacer los profesores es tener una actitud y que se nota, que se note que nos guste la historia. Es decir, como decía mi padre, no solo hay que ser bueno, hay que parecerlo, ¿no? Decía, me solía decir. Estas frases que se decían antes, pues yo creo que tenemos que mostrar una actitud de acercamiento y lúdica, y yo soy partidario de intentar contagiar y ser yo el modelo, que se note que nos guste la historia. Esto, eso parece muy andaluz, pero eso, que se note, ¿no? Que se note tu gusto por la historia, pero claro, la actitud que tenemos hacia la historia a veces no es la misma actitud que tenemos hacia esa gente que se ríe mientras nosotros estamos explicando, los alumnos, ¿no? A veces tenemos ahí una actitud diferente con el alumnado que hacia la historia. Sentimos que tenemos que defender el castillo que es nuestra asignatura y nuestra hora de clase, porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer, no? Entonces, bueno, ahí yo he estado también escuchando y os recomiendo leer o escuchar algo sobre psicología adolescente. Por ejemplo, este está interesantísimo. Este audio se llama La paradoja adolescente de Antonio Ríos. Y bueno, en definitiva, lo que yo he sacado en claro es que los profesores dos cuestiones de actitud sí que podemos tener. Una sería una actitud de utilizar la historia como maestra de vida, como aprender a vivir, porque esto conecta directamente con lo que a los adolescentes les interesa. Ellos quieren saber sobre la vida, son como todavía esa página en blanco, los adolescentes son esos proyectos de personas o para nosotros los adolescentes son personas que fuimos. Nosotros ya no somos adolescentes, es un periodo muy corto de la vida que pasa muy rápido y se nos olvida cómo es ese periodo. Y también la otra actitud que sí que podemos tener es una actitud de jugar con ellos. Y yo creo que aquí sí que podemos, sí que podemos utilizar los juegos en clase. Y aquí es donde yo veo el valor tremendo que tiene el acercamiento que te permite con los alumnos jugar con ellos en clase, realizar proyectos en clase. Aquí es donde creo que tenemos una oportunidad realmente para
utilizar la historia para acercarnos y construir algo que sea pues, útil para la vida directamente, ¿no? Bueno, vamos a entrar ya en esta segunda parte de la charla, donde directamente pues, voy a explicar el proyecto del quién es quién, como este que tenéis aquí, un tablero que se puede, muy asequible porque se puede comprar en el chino, aunque ahora veréis que hay otras maneras de fabricarlo también. El año pasado estuve explicando sobre este proyecto del timeline, este que tenéis aquí, el del Renacimiento, y yo os contaba mi idea de que unir un personaje con una fecha y con un evento, al final, cuando los pones unidos, lo que estás creando es un eje cronológico y al final lo que ayuda al alumno esto es a formar un relato. Es decir, la historia es una narración, es un proceso creativo también, y las cartas que nosotros damos, todos esos fragmentos, en realidad la historia siempre es una recomposición de fragmentos. En realidad, la historia siempre es una labor detectivesca. Entonces, aquí entran estas cartas o, en este caso, estos personajes. Otra cosa que me interesa mucho es que los alumnos busquen la información, porque lo que nosotros hacemos en clase no es historia, lo que nosotros hacemos es dar clases, es enseñar. Pero sí que podemos simular pequeñas investigaciones. No van a lo mejor a poder ir a los archivos, pero sí que van a poder bucear en Internet y hoy tenemos unas herramientas como nunca, ¿no? Yo les doy además una lista de personajes, pero fijaros, no les doy nombres. Y esto es alucinante hoy en día porque ellos pueden utilizar herramientas de reconocimiento facial y no necesitan que les demos ningún nombre. La magia del smartphone de hoy, ¿no? Pues ni siquiera le tienes que dar los nombres. Tú les das una lista, en este caso yo le he dado una lista de 34 personajes, donde tienen en las que les pido que busquen más o menos, pues, de qué país son, cómo se llaman, quiénes son sus enemigos o sus aliados y con qué momento histórico del tema de la Guerra Fría los podemos relacionar. Ellos se ponen a investigar y van completando unos apuntes. Al mismo tiempo, les digo que se busquen cartones de huevos. Así que os aseguro que los alumnos han estado comiendo más tortillas que en su vida o han visitado las fruterías del barrio para conseguir estos cartones porque sustituyen y permiten muy bien el tablero de juego de un quién es quién. Es algo tan fácil y tan barato como esto. También tiene que ser el juego que hagamos una cosa barata para que no suponga un coste económico a nadie y se pueda realizar fácilmente y nadie se queje, ¿no? Los alumnos van componiendo unos apuntes, van creando una serie de mini biografías y en este completar los apuntes, pues poco a poco, yo les ayudo, vamos corrigiendo, de vez en cuando pongo esto en la pizarra, no se lo doy hecho, pero vamos pasando a través de las biografías y poco a poco pues tenemos todas las biografías hechas, paralelamente ellos empiezan a jugar y no hay problema porque utilizan los apuntes, como veis en esa foto de la derecha. Estos son mis alumnos de primero de bachillerato A, del IES Fernando de los Ríos, que han acogido muy bien esta actividad y está saliendo pues muy bien. Realmente les gusta, yo les voy preguntando, me dicen que aprenden y también os voy a decir que hoy he ensayado esta presentación con ellos porque tenía clase hoy y me han dicho que después de ver la presentación entienden diferente nuestra labor de profesores. No se imaginaban que había todas estas ideas detrás. Pero bueno, dentro de eso, pues estaban trabajando muy bien. Es un proceso interactivo, que es lo que a mí me importa. Ellos hacen preguntas, generalmente empiezan a preguntarse unos a otros por de qué país es, o si es comunista o es capitalista, porque la Guerra Fría primeramente se entiende con esta simplificación, que luego hay que ir viendo que hay otros países, si es hombre o mujer, y luego van a salir y no hay problema porque hagan preguntas del tipo de ¿es calvo? ¿Es negro? Eso no pasa nada, porque al fin y al cabo ellos se están familiarizando con rostros de personas. Ellos se están aprendiendo 34 caras de personas, 34 personajes que son 34 vidas. Y eso está muy bien. Continúan fabricando las cartas en clase. Esta imagen es de segundo de la ESO del año pasado en el IES Salvador Rueda. A mí me gusta que fabriquen, que haya una pequeña fase donde nosotros fabricamos en clase. Esto es de este año. Esta chica es Marina y aquí la tenéis colocando sus cartas. Hay gente que escribe el nombre, hay gente que la ha numerado. Bueno, hay un poco de margen. Pero me gusta que construyan juntos el juego.
aunque sea mínimamente, que una parte se la da, obviamente se la das tú hecha, pero ellos en este proceso pues manipulan, preguntan, nombran, conviven un poco, que queréis que no, pues conviven con los personajes de la Guerra Fría durante unos días. Y en ese proceso, pues se hacen bromas y hablan de otras cosas, pero a la vez están hablando de todos estos personajes. Hay algunos que traen un tablero de quién es quién de su casa, por ejemplo, este de aquí yo no lo había visto en mi vida. Un tablero muy original y que tiene aquí para poner los puntos, etcétera. Bueno, en fin, cada uno un poco, algunos ponen el nombre, como veis aquí, al Shah de Persia, a Reza Pahlavi, y bueno, esto no quita que, por supuesto, que tengamos en cuenta de lo que estamos tratando. Al fin y al cabo, pues esto proviene de la normativa, de los contenidos y se corresponde con los criterios de evaluación, sobre todo del bloque 6 y del bloque 7 para primero de bachillerato Historia del Mundo Contemporáneo. Y también decir que el juego no es la única actividad. Esto se enmarca dentro de una, digamos, unidad didáctica, podríamos decir, con la siguiente metodología. En este instituto se utiliza muchísimo Google Classroom, que es cosa que a mí me va bastante bien. La partida de quién es quién la tenéis aquí integrada entre otras actividades. Ellos van recibiendo estas tareas y también reciben unos apuntes del tema que están coordinados con estos personajes. Estos apuntes se los he reescrito yo y en los apuntes, pues por supuesto, tienen mapas, tienen textos de personajes concretos, personajes que luego aparecen en las cartas, como por ejemplo Truman o Stalin, bueno, y alguno que no está en las cartas. Por ejemplo, Winston Churchill no está en las cartas, pero leen directamente la voz de esos personajes de la historia. Tienen líneas del tiempo, una periodización clara también, es decir, no le quito ninguna importancia, al contrario, quizás lo más importante quizás que yo tengo aquí son los apuntes del tema que doy, ¿no? La fotografía es otra de nuestras fuentes y hay que hacérselo ver a los alumnos. Por ejemplo, en esta fotografía que tenéis a Truman firmando el Tratado de la OTAN y en la otra tenéis al presidente de Polonia firmando el Pacto de Varsovia. Son fotografías que se pueden comparar la una con la otra. Fotografías, por ejemplo, como las de esta cuenta de Instagram, History Color, que se dedica a colorear fotografías y los alumnos pues, pueden ver una chica pues prácticamente de su edad y dicen, ¿por qué esta chica está empuñando un arma? Bueno, pues aquí tenéis la historia de esta chica que durante el levantamiento del 56 de Hungría pues se ve obligada a defender a su país, ¿no? O otras fotografías como esta también, que nos da lugar a hablar de paz, de guerra, de derechos humanos, etcétera. O sea que se van tocando. El tema del juego es algo que se hace una vez por semana, pero se va alternando con la clase magistral y por la tarde también este instituto viene pagando lo de la plataforma Puzzle, no sé si lo conocéis, pero yo me aseguro que ellos ven ciertos vídeos muy cortos en casa, porque no quiero quitarles demasiado tiempo por la tarde. Son vídeos que a veces son 3 minutos, 10 como máximo, y donde repasan lo que hayamos visto por la mañana. De esa manera ven también escenas y lugares y en vídeos, pues escenas del siglo XX que en esta ocasión, en esta parte de la historia, se puede hacer. Y todo eso, pues volviendo a Google Classroom, ahí también ellos tienen la evaluación. Todas las actividades van recibiendo sus notas y su calificación global se va modificando cada vez que ellos realizan un ejercicio. Con lo cual, los alumnos en tiempo real prácticamente saben qué nota tienen. Así que de esa manera yo intento que haya transparencia en la manera de evaluar. También hay que hablar un poquito sobre la selección de los personajes de la Guerra Fría, porque son muchas personas. Es como una serie tipo Juego de Tronos donde a lo largo del tema estamos conociendo a muchísimas personas de muchísimos lugares. Por ejemplo, bueno, estos de aquí y estos otros son los 34, pero así mezclados, bueno, pues así es como se lo encuentran ellos. No saben de quién son, de dónde vienen. Entonces, yo diré que más o menos la selección que yo he hecho, pues agrupa por un lado el bloque comunista, donde tenéis ahí a los rusos, pues Stalin, Janov, Brezhnev, Khrushchev, Brezhnev, Andropov, aquí el presidente de la República Checa, Dubček, Imre Nagy, o de Hungría, o Fidel Castro, por ejemplo, del bloque comunista. Del bloque capitalista, pues tenemos esta es la selección de personajes: Harry Truman, Eisenhower, Kennedy. Voy eligiendo personajes que algunos los conocen, pero otros no los conocen de cara. Y
Así, pues van a tener una idea, cuando se estudien el tema, van a ponerle cara exactamente bueno, a las personas. Me importaba eso, ponerle cara y dotar de vida un poquito al tema. Charles de Gaulle, Hannah Arendt, esta mujer de aquí, Margaret Thatcher, Isabel II, que por cierto, cuando les dimos el tema, les dije, me parece que Isabel II es la única persona de todos que está viva. Y le dieron un aplauso por estar viva, los alumnos. Y luego, eso fue muy gracioso. Y luego el Papa Juan Pablo II, luego no hay paridad, es decir, hay más rusos y más americanos o más europeos que, por ejemplo, gente de Asia. Gente de Asia, pues también están agrupados por parejas, por ejemplo, el Shah de Persia con su enemigo, Khomeini. Estos dos, en cambio, pues son amigos y sucesor, Nehru de Gandhi. También aquí tenéis a Chiang Kai-shek. Entonces, ellos pueden encontrar quiénes son los enemigos uno del otro. Si son del mismo país, pues pueden sospechar si son amigos o enemigos y pueden ya investigar y encontrar qué pasó en ese suceso de la historia. En este caso, se van a encontrar que Mao Zedong le gana la guerra a Chiang Kai-shek, ¿no? Aquí tenemos a Ho Chi Minh de Vietnam, del Vietcong, el presidente Sukarno, muy importante que haya algunos personajes para hablar de descolonización y la conferencia de Bandung, y Pol Pot de Camboya, de los Khmeres Rojos. En un último lugar, pues tenemos un grupito aquí de gente de América, también muy poco representada, con Fidel Castro, Salvador Allende y Pinochet como pareja que se oponen. De Fidel podríamos decir que sus enemigos serían quizás los americanos. Y, por ejemplo, en este grupito tenemos a los israelíes, el mundo árabe. Por cierto, este de aquí tan joven, tan guapetón, es Isaac Rabin. Y lo he puesto así tan joven porque también quería decirle a los niños que todas estas personas en un momento fueron niños, en otro momento fueron adolescentes, fueron jóvenes, es decir, que estamos escondiendo en una línea, dos líneas y en una foto la vida entera de una persona. Y esta manera humana de acercarnos también a los personajes, pues yo creo que le dota de sentido y le da un poquito más de profundidad al asunto. Quizás los más infrarrepresentados de todos aquí sean los africanos. Bueno, claro, si me pongo a hablar de Oceanía o de otros lugares, pues peor. Pero y bueno, luego aquí en un grupito he apartado también, igual que no hay paridad entre países, pues tampoco hay realmente paridad con el género femenino. Estas son las cuatro mujeres que logré incluir en las cartas. No quería forzar tampoco meter gran número de mujeres que luego no aparecieran generalmente en los libros de historia. Así que bueno, pues de momento he metido estas cuatro, que Golda Meir, Hannah Arendt, Margaret Thatcher y la reina Isabel II me parecen muy significativas. Y bueno, ya terminando ya muy pronto, pues lo que queda es jugar. Ya que habéis visto el contexto, ya habéis visto que hemos entregado unos apuntes, que hay unos ejercicios de clase, habéis visto que los niños hacen su puzzle, un poco como en sentido de una flipped classroom, ¿no? Como se suele decir. Hemos visto cómo investigan y encuentran los personajes, resuelven dudas y pues durante el juego van saliendo ya todas estas preguntas. Este tío es calvo, me está hablando de una persona de África, es comunista, en fin. Y aquí los tenéis, el experimento salió muy bien. Unos han hecho sus cartones de huevos, otros han traído comprado del chino un bien y quién es quién. Hemos hecho pequeñas competiciones los días que jugábamos así en la clase. Eh, y finalmente deciros que como que siempre hay algún alumno que no trae el tablero hecho, pues esto también me ha pasado, claro. Entonces, aquí teníais a los cuatro alumnos que iban a recibir un 0 ese día porque no traían el tablero hecho, ya iban con mucho retraso y no estaban jugando. Y entonces, en una maniobra ahí desesperada, pues a estos cuatro se les ocurrió una manera diferente de jugar con las cartas, porque no tenían el tablero, pero sí que tenían las cartas, los personajes, las fotos. Así que se las pusieron en la frente y ya todos habéis jugado alguna vez a eso de ponerte en la frente un personaje y tener que adivinarlo. Y la ventaja que tenía una doble ventaja, o sea, me dieron una lección ellos a mí, curiosamente. Tenía la ventaja de que esta forma de jugar les permitía jugar en grupo, así que otros muchos que tenían tablero empezaron a jugar también en grupo porque es más divertido jugar en grupo. Y por otro lado, tiene la ventaja pues, de que no hay que hacer un tablero. Así que, bueno, pues con estas reflexiones sobre lo que los alumnos a veces también nos enseñan a nosotros y las mecánicas de juego que pueden surgir cuando ellos están empeñados en jugar también, pues voy terminando. También os quiero decir que por supuesto que ellos están hablando de la fiesta que se han pegado sus compañeros el fin de semana,
de si alguien tiene COVID, chismorreando sobre la otra clase, pero es que a la vez están intercalando a Nelson Mandela, a Pol Pot, a Isabel II y a Alexander Dubček. Entonces, así es la vida, en la realidad, está todo mezclado. Así que por eso es por lo que no se olvida lo que se aprende socialmente. Y os dejo con este pequeño vídeo del ambiente de clase. Quería que vierais el ambiente de juego. Y muchas gracias por todo. Hasta aquí he llegado. Muchas gracias al alumnado de bachillerato de primero A, al Instituto Fernando de los Ríos y a todos vosotros y a Pepe Moraga por escucharme. Muy bien.